Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y con renuncias. Las renuncias protocolarias que tienen en este momento en vilo al gabinete del presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 17 de agosto. Si el gabinete del presidente Gustavo Petro fuera un reality, sería como Gran Hermano. El mandatario mira cada movimiento de sus funcionarios y decide quién se va y quién no. Hoy, todos los funcionarios que dependen de los ministros pasaron sus renuncias protocolarias. Ya lo hicieron en los ministerios del Interior, de Minas, de Agricultura, de Transporte, y hay una advertencia perentoria: o mejoran en un mes o habrá despidos. Petro quiere resultados, ejecuciones y políticas. Y hoy hablaremos de cómo esta nueva estrategia está mostrando, además, roces en varias carteras, como Educación, Cancillería y Agricultura, por el manejo del presupuesto y también por los intereses políticos. Juan Manuel Flores es el narrador de esta historia. Gracias por pasar por esta Tu Cocina Política. Hola Tati, ¿qué tal? Un gusto como siempre estar por aquí. ¿Cuál es el ambiente general del gabinete en este momento? Para resumir, como el meme, excelente ambiente laboral. Hay una fuente adentro de la Casa de Nariño que incluso nos dijo: hombre, estamos en los Juegos del Hambre, sálvese quien pueda. Uf. Y la situación se agudizó esta semana porque en el Consejo de Ministros Petro puso un plazo de un mes para mejorar sobre todo la ejecución de inversión en las carteras donde se ven, digamos, las transformaciones de vivienda, las transformaciones de agricultura. Y si bien ayer el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que este no iba a ser un nuevo remesón ministerial, que sería el tercero, el propio Velasco ha sido uno de los ministros a los que Petro le ha pedido mejores resultados por las derrotas que tuvo el gobierno en la elección de la presidencia del Senado y la presidencia de la Comisión Primera del Senado también, que eran claves para el gobierno. Hablemos de esas molestias puntuales que tiene el presidente con sus funcionarios. ¿Cómo las podemos resumir? Bueno, esto empezó a finales de julio, cuando el presidente del Partido Conservador, que además preside la Comisión de Presupuesto, la tercera, empezó a cuestionar en medios la ejecución del primer año del gobierno. Como contamos en La Silla, Petro había ejecutado a junio el 27.7% de la plata de inversión, que es la que se ve en obras y por la que se suele medir la gestión del gobierno. Eso estaba por debajo del promedio de los últimos 6 años de los gobiernos, que es 33%. En julio está subido, pero igual Petro todavía no está conforme. Y el presidente también ha estado molesto en las discusiones del presupuesto del próximo año 2024 porque los ministros no manejan del todo las cifras. Incluso aquí una anécdota: en una de las discusiones de presupuesto, que fueron 3 noches, hasta la madrugada la última, Petro llega en un punto como de desesperación y dice, un poco en broma, un poco en regaño: me va a tocar llamar a Laura Sarabia. Uy, feo. Entonces hay un run de que ella puede volver. No está confirmado directamente, pero es una cosa que se sabe en todos los ministerios, nos lo ha mencionado. Algo que también muestra un tris que al presidente le falta como esa eficacia que mostraba Laura Sarabia en el manejo del día a día. Igual, yendo a lo concreto, el presidente ha regañado al ministro de las TIC, Mauricio Liscano, y al del Interior, Luis Fernando Velasco, por los malos resultados políticos en el Congreso. También ha regañado por temas de gestión a la ministra de Educación, Aurora Vergara, por el tema de las nuevas universidades que el presidente prometió, a la de Vivienda por el tema de las promesas de agua potable y el tema de los subsidios de Mi Casa Ya, que estaban muy retrasados, y al canciller Álvaro Leiva por no hacerle caso inicialmente en un tema del contratista que se ganó la licitación para hacer los pasaportes en Colombia, que Petro le dijo cámbialo, y Leiva se demoró un poco en cambiarlo, y ahí Petro dijo, ¿me va a obedecer o no? Bueno, eso es una parte, pero también en esta situación dentro de Palacio hay peleas dentro de los ministerios y entre los ministros. Algo que ya habíamos visto en gobiernos anteriores, y me acuerdo del combo de María Lorena Gutiérrez versus el combo de Néstor Humberto Martínez en el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero Juan Manuel, ahora la pelea de más alto nivel es la que ocurre en el Ministerio de Educación. Así es, y los protagonistas de esa pelea son Aurora Vergara, la ministra de Educación, y el viceministro de Educación Básica, Óscar Sánchez, que venía de ser el secretario de Educación en la alcaldía de Petro en Bogotá. Supimos por fuentes adentro que Sánchez había rechazado ese mismo viceministerio al principio del gobierno porque él puso que sus líneas rojas eran o un ministerio o la dirección de entidades como el SENA, pero se quedó con nada. Y luego aceptó ese mismo viceministerio este año que había rechazado al principio del gobierno, y lo que dicen las fuentes adentro es que un poco con la promesa de que se fuera adaptando ahí, que la ministra de Educación, Aurora Vergara, también recién nombrada en ese momento, iba muy regular y que él iba a ser el ministro eventualmente. ¿Y por qué iba para afuera Vergara? Por 2 temas principalmente.
Uno, el de las nuevas universidades que Petro prometió en regiones, prometió, recordemos, en el Catatumbo, en Tumaco, en La Guajira. Y el segundo tema era porque la ministra Aurora Vergara se pegó de un proyecto de reforma a la educación superior de la representante Jennifer Pedraza, que buscaba reformar 2 artículos puntuales de la Ley 30 para darles más recursos a las universidades. No una reforma estructural a toda la Ley 30, sino una reforma a esos 2 artículos. Ella le presentó eso como un resultado al presidente, el presidente lo dijo públicamente y Jennifer Pedraza salió a decir, eso no es del gobierno, eso es mío. Y Petro fue y le dijo, ministra, ¿usted por qué está presentándome como resultados, proyectos, comillas, de la oposición? Él considera a Jennifer Pedraza de la oposición. Y esa pelea entre Vergara y Sánchez se ha visto, por ejemplo, en reuniones donde nos han contado que cuando están delante del presidente, Sánchez se toma la palabra y habla 20 minutos seguidos sobre cómo debería ser el sistema de educación, casi como haciendo una promesa, casi como en campaña. Y se percibe un poco la molestia de la ministra de, oiga, yo soy la jefe. Esta puede ser la de más alto nivel, pero hay un par que también están librándose entre los ministerios. Así es, y la más visible en medios recientemente es la que tienen la ministra de Agricultura Jennifer Mojica y el director de la Agencia Nacional de Tierras Gerardo Vega por el tema de la reforma agraria y las cifras de la reforma agraria. Vega dijo que habían formalizado más de 1 millón de hectáreas, y esa es una cifra que el presidente dio en su discurso del 7 de agosto, pero el Agricultura ya lo había desmentido porque la cifra en el contador oficial de Minagricultura es de 240.000 formalizaciones de tierras. Y lo que estaba pasando es que la Agencia Nacional de Tierras estaba haciendo pasar por nuevas titulaciones un montón de tierras que ya tenían sus papeles resueltos desde hace incluso 10 años. Wow. Y también están las tensiones entre el embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, y el canciller Álvaro Leiva. Han tenido tensiones y, como hemos contado en La Silla, dicen que el embajador en Estados Unidos busca el puesto de Leiva, de canciller. Y el propio canciller Leiva tiene su pelea con Danilo Rueda, el comisionado de paz. Leiva se ha metido en temas del comisionado de paz, como la idea que anunció de trabajar con la unidad de víctimas, buscando los restos de las víctimas de las AUC en la frontera. Bueno, ¿y cómo están respondiendo los ministros a estos regaños, a estas peleas internas, a este excelente clima laboral? Lo que nos contaron del Consejo de Ministros de esta semana es que cuando Petro empezó a pedir resultados de ejecución, muchos ministros pusieron la excusa de no, es que el director de tal entidad no me ha presentado resultados, es que mi viceministro esto, es que tal persona bajo mi cargo no ha respondido. Y lo que Petro dijo fue, si no le sirve, pues sáquelos a todos. Y de ahí vino la instrucción de pedir la renuncia protocolaria a todos esos cargos directivos debajo de los ministerios. Juan Manuel, siempre que hablamos de estas movidas internas de la Casa de Nariño por dentro, terminamos usualmente con la siguiente pregunta. ¿Qué dice todo esto del estilo de gerencia del presidente? Sí, ahí hay una discusión porque esta semana Daniel Rojas, el director de la SAE, defendía al presidente y decía, el presidente sí está pendiente de sus ministros y sí es un buen gestor porque se queda en reuniones hasta la madrugada y porque, digamos, un poco como que los fuerza a trabajar en esas jornadas extensas, pero lo que se ve es una discontinuidad en esa presencia de Petro con el gabinete. Sabemos y hemos dicho muchas veces que los ministros no pueden hablar directamente con Petro, ahora lo están haciendo a través de Carlos Ramón González. Entonces es un presidente con el que no se puede hablar directamente, que aparece poco y cuando aparece, muchas veces, al menos en el último mes, aparece a regañar. Juan Manuel, veremos entonces cómo termina este reality. Muchas gracias por pasar por acá. Muchísimas gracias a ti. Y arranca el día con estas movidas. El presidente Gustavo Petro anunció que arranca la renegociación del TLC con Estados Unidos, una promesa de su campaña que ya sabía el gobierno Biden. Confecciones y agro son los principales puntos. Por la fuga de la excongresista Aida Merlano, la Fiscalía imputó cargos al empresario barranquillero Julio Gerlain, quien también ya está en juicio por supuesta compra de votos. Y por la situación de orden público en el Cauca, el registrador Alex Vega no descarta aplazar las elecciones locales de octubre en ese departamento. Ayer un alcalde sufrió un atentado. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.